Estoy escuchando. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas a lo largo y ancho de la provincia que estamos aquí expectantes ante las últimas novedades. La verdad que estamos viviendo momentos históricos, momentos que obligan y ameritan hacer profundos balances. Eh, Definitivamente es una lucha señera que marca la pauta de la lucha docente a nivel nacional. Eh, Hemos recogido a lo largo de estos días la solidaridad de muchísimos lugares, de muchísimas personalidades distinguidas, de colegas de distintos lugares de la provincia, incluso a nivel internacional, eh, desde México, desde Bolivia, desde Chile. La verdad que sumamente emocionado por todo eso. Y bueno, lo que estamos viviendo, sinceramente, obliga a replantearse un montón de cuestiones, ¿no? Definitivamente, hace un par de días veíamos una conferencia de prensa de históricos dirigentes nucleado en una central de trabajadores, la histórica CGT, que ante su incapacidad y ante su miopía política planteaban la necesidad de que el gobierno respetara la institucionalidad de las organizaciones legalmente constituidas. Y constantemente se insistía con estos aspectos legales, cuando lo que ha marcado en la pauta en la historia son las necesidades de los trabajadores, la organización y las luchas para conquistar los derechos que nos faltan y resistir a los embates de las patronales. Obviamente también existen organizaciones sindicales que hacen gala de una tradición de lucha, de las mejores tradiciones de lucha que nos ha heredado el movimiento obrero argentino, a pesar de haber sido muy vapuleada durante la dictadura militar, y que hoy luchan codo a codo junto con una enorme masa de docentes que también descreídos de espacios burocráticos tradicionales, recontra abigarrados al poder de turno, donde no se distingue dónde comienza, dónde termina el sindicato y dónde comienza la patronal, es que han eclosionado en esta lucha fenomenal, lucha gigantesca. Una lucha que el viernes pasado ponía más de 5.000 trabajadores de la educación en el puente Garupá, un lugar emblemático aquí en Posadas, que obligó al gobierno en dos momentos a mover la pauta salarial que se creía inamovible, en esos espacios que creen que tienen la vaca atada y que creen que podían, sin ningún tipo de reparo, apretar a la docencia como se les daba la gana. Hoy la rebelión generalizada le muestra al gobierno de la provincia, a estas matrices sindicales, que hay algo que está cambiando, hay un momento bisagra que estamos transitando. En ese sentido, hoy, después de estos días, estas jornadas de lucha, la de anteayer, la de ayer, con cortes de ruta en distintos lugares de la provincia, en Ruta 12, Ruta 14, en la zona de renta de San José, y en un montón de otros lugares donde no había pautado en principio ningún tipo de movilización, fueron surgiendo espontáneamente expresiones para decir que esos acuerdos no pasaban, que esos anuncios del gobierno no conformaban, y a pesar de tener toda la opinión de las usinas mediáticas en contra y la presión de las cámaras empresariales, todo nos fue confirmando de que la senda que adoptamos era la correcta, una senda que verdaderamente puso a este espacio que fue surgiendo de las calles, de la lucha, de la discusión, de los debates horizontales, en un plano palmo a palmo contra la patronal, y no esos espacios recluidos que terminaban siempre negociando ni siquiera negociando,
ratificando, rubricando lo que los ministros, en este caso Zafrán, el gran arquitecto de la matriz de ajuste, venía elaborando. Así que bueno, hoy, después del anuncio del gobernador, por la mañana, donde en principio, fundamentalmente, y ahora lo va a remarcar mejor Carlos, anunciaba la propuesta que rechazamos en el corte del puente Arupá. Aparece una nueva propuesta que la mesa de representantes en lucha, de autoconvocados y de docentes y de los sindicatos, evalúa factible de ser discutida, lo que llevaremos adelante mañana aquí en Posada, donde esperamos una asamblea multitudinaria que me atrevo a decir una de las asambleas más numerosas y más concurridas de la historia del movimiento obrero de Misiones. Una asamblea que está convocada para las 9 de la mañana, donde vamos a esperar al conjunto de nuestros compañeros y compañeras de toda la provincia con un desayuno, luego con un almuerzo. Tenemos pensado también hacer una peña, la Peña de la Dignidad, y también un acampe. Ese es el cronograma que teníamos pensado aquí nosotros desde Posadas, que habíamos discutido y que habíamos asumido el compromiso de ser anfitriones de toda la provincia. Así que voy a darle paso aquí a Carlos Lescano, que hoy estuvo trabajando arduamente para poder pasar en limpio qué es lo que transmitió el gobierno. Así que la idea de este vivo es un poco poner blanco sobre negro ante el run run de versiones, poder pasar en limpio un poco esto que ha comunicado el gobierno, que ha transmitido el gobierno, explicar un poco cómo funciona esta herramienta, el simulador, que funciona para la envidia del Consejo General de Educación y sus liquidadores, de maravilla, para que cada uno pueda tener noción de cómo va a ser el impacto, de qué le va a significar esa propuesta eventualmente. En ese sentido queremos remarcar que aquellas personas que todavía no cuenten con el simulador, que por favor nos manden al privado de este Facebook su correo electrónico, que a la brevedad se les será remitido el simulador del profesor Lescano. Así que, bueno, Carlos, muchísimas gracias por la presencia una vez más, gracias por ese compromiso, a pesar de que estás atravesando por una recuperación después de una lesión. Estás mañana, tarde y noche, 25 horas al día, pensando y repensando esto que estamos por discutir en este momento. Gracias, Carlos. Gracias por estar. Hola, buenas noches, Jorge. En un principio, enviarle un abrazo gigante al conjunto de luchadores que en este tiempo, expulsado por el ajuste impuesto por el gobierno, ha decidido dar pelea desde las calles. Este proceso de unidad que venimos construyendo, miles y miles de colegas han demostrado su dignidad a salir a pelear por su salario. Así que en un principio quisiera mandarle un gran saludo y unas felicitaciones en este proceso que en el día de hoy, evidentemente al poder no le quedó otra alternativa que presentar una contrapropuesta a lo que ya habíamos rechazado hace 10 días el lunes, que luego rubricaron algunos sindicatos, y que también hemos rechazado en una jornada histórica el 11 de septiembre, donde más de 5.000 docentes han salido en su día a reivindicar su dignidad. En ese sentido, quiero retomar algo que cuando aprobamos una propuesta unificada acá en el Club Jardín América, les había dicho, de aparecer alguna propuesta que la mesa o los referentes, la mesa provincial, amerita que debe ser analizada, va a bajar
a cada uno de esos trabajadores a que puedan observar, mirar y evaluar si lo que ofrece el gobierno le permite aceptar o no. Así que el espíritu de este vivo es solamente la herramienta que hemos prometido, ¿sí? Y si hay algo que para nosotros es sagrado, es la palabra. Por lo tanto, la verdad que fueron muy, pero muy movidas estas horas. Prácticamente no, ya estamos trabajando a full acá para tratar de actualizar ese simulador. No es tan perfecto como vos lo dijiste, me gustaría perfeccionarlo algún más. Vengo hace 6 o 7 años trabajando, pero hay que entender que hay 114 cargos y en su gran mayoría los cargos yo fui ajustando con los recibos que me brindaban los colegas. A veces, digamos, el universo que llegábamos era muy poco, derramábamos acá en la zona de llegar hasta la 14. Entonces fuimos ajustando. Sí ajustamos y andan muy bien todo lo que son los cargos más comunes, jornada extendida, cargo directivo, escuela especial, maestra jardinera, por supuesto el cargo testigo, maestra de grado, y las diferentes horas cátedra, que vendría a ser una masa mayoritaria de estos 31.000 trabajadores que conformamos el colectivo docente. Pero también sabemos que hay cargos que son muy pocos en la provincia, habrán algunos 15, otros 20, pero todos los trabajadores se merecen el respeto de saber qué es lo que está ofreciendo el gobierno para poder tener la posibilidad de no solamente poner su cuerpo a esta lucha, sino también su voz para decidir cómo continuar. En ese sentido, quienes accedan al simulador y encontraran algún tipo de dificultad, inconveniente, algún tipo de error, porque lo mío es bastante limitado, es solamente una planilla de cálculo, les voy a agradecer que me remitan vía mensaje de Messenger, celular o mi correo carloslescano@yahoo.com y a la brevedad será revisado y corregido si así sucediera. Primer punto, el simulador funciona desde un ordenador, desde una computadora. Quienes ya tienen acceso no lo abran desde un celular porque es un simulador que tiene vínculos, las hojas, y es a través de tablas dinámicas que no le va a permitir poder modificar datos para ver el resultado de lo que quiera ver. Entonces, como primer punto, quienes tengan el simulador lo deben bajar desde un ordenador. Una vez que los bajan desde un ordenador, yo lo que voy a hacer es simplemente mostrarle o indicarle o guiarle cómo funciona la herramienta y qué elementos tiene esa herramienta a tener en cuenta. Así que lo que te pregunto, Jorge, no sé si la gente se está comunicando, si es que accedió al simulador o esperamos unos minutitos antes de empezar a... Sí, la gente aquí nos está mandando el correo, estamos tomando nota y ahora a la brevedad estaremos socializando el simulador. Son incontables los mensajes que están llegando aquí en el chat, así que estamos apuntando todo eso y vamos a mandar en el transcurso de los próximos minutos. Lo que sí, como estaba diciendo Carlos recién, sería importante que la gente que está presenciando, por favor, tenga al lado su computadora, en el caso de ser posible, ¿no? Para ir pudiendo ejercitarse, ¿no? Y poder utilizarlo para medir el impacto.
Bueno, simplemente a efectos de que la gente tenga la posibilidad de contar con la herramienta, ¿sí? En el momento que explique, digamos, cómo funciona el simulador. Lo que sí primero voy a transmitir es lo que ofrece el gobierno, que tiene que ver, luego de negarnos al menos en 10 ocasiones el día viernes, que era imposible mover al básico. La oferta que aparece ahora, aparece un ofrecimiento al salario básico. No en los términos que lo venimos planteando del 12.800. El gobierno ofrece elevar el básico de 9.227,77 a 10.500 pesos con 77. Y además incorporar o reincorporar el código 775, que es material didáctico, que hasta el mes de agosto teníamos en nuestro recibo con sus respectivas bonificaciones por antigüedad y por zona, en términos del 21% respecto al cargo maestro de grado y la proporcionalidad en cargos de horas cátedra, nivel primario y secundario, excluyendo los cargos jerárquicos y el nivel superior en su totalidad, lo que ofrecen es ese adicional código 775 en un 5%. Entonces, básicamente, por supuesto que esto es en el marco de la nueva estructura salarial que tuvo un reacomodamiento después de la firma del acta de acuerdo, ¿sí?, de los sindicatos que luego homologaron ante el Ministerio de Trabajo. Es decir, que eso permanece como estaba. Lo que ofrece es mover en un 14% el básico, ¿sí?, y reincorporar el código 775 en un 5%. Eso es lo que hicimos y lo volcamos a la planilla de cálculo, y lo que hicimos es no solamente simular, ¿sí?, el impacto, sino que agregamos la mayor cantidad de elementos para clarificar y para que todos puedan entender con claridad de qué significa y qué es lo que está ofreciendo el gobierno. Sabemos bien que en el día de hoy el gobierno, a través de un decreto de Herrera UAP, elevó el salario mínimo a 30.000, que incluye a los docentes, que es eso lo que nos habían ofrecido también el día viernes. Es decir, que el piso sería 30.000 pesos para el conjunto de los trabajadores de la administración. Es obvio que eso no aparece en la oferta porque ya salió el decreto de elevar a 30.000 a través del anuncio de hoy a la mañana. Vos me decís cuando vos quieras, yo arranco. Si querés esperar unos minutitos más o arrancamos sin problema. No, Carlos, vamos a ir arrancando. Nosotros quiero que tengan paciencia los compañeros y las compañeras que están escribiendo al chat. Estamos apuntando todos los chats, todos los correos que ahí están enviando, y esos, cuando ni bien termina el vivo, mandamos el simulador. Ahí, bien, bueno, continúa Carlos comentando y después en todo caso algunas preguntas que fui apuntando te las voy a ir haciendo. Bien. Como les decía, el simulador es una modesta planilla de cálculo. El nombre es simulador, nueva propuesta, 16 de septiembre. Cuando ustedes abren el simulador, se van a encontrar, ¿sí?, con un libro que está conformado por 5 hojas visibles, que son la pestaña enero 2020, una pestaña resumen 2018-2020, una pestaña julio 2020, una pestaña que refleja el acuerdo de los traidores, y la última pestaña
que refleja la nueva propuesta. Para modificar los datos, solamente se modifican la pestaña enero 2020. Y lo demás, en las 4 hojas siguientes, se actualiza la información. Como les decía, es un simulador, ¿sí?, modesto, que tiene sus limitaciones en cuanto a la complejidad que puede darse en un trabajador de la educación. Pero básicamente se van a encontrar en la hoja 2020 con el primer elemento que deben seleccionar, que tiene que ver con la antigüedad. Van a desplegar una lista y tendrán la opción de seleccionar la antigüedad que le corresponde. Una vez que... A ver, Carlos, Carlos, para. Vamos de nuevo. A ver, si van siguiendo los colegas, entonces, abrimos la planilla de cálculo y los datos siempre los cargamos en la pestaña que dice enero 2020. Después no tocamos nada en las otras pestañas, solo la pestaña enero 2020 y ahí colocamos los datos que está diciendo Carlos. Así es. De todas maneras, las otras hojas están bloqueadas, no para ocultar nada, pues no tengo nada que ocultar, sino bloqueadas para que no se cometan errores involuntarios. Entonces, solamente la pestaña enero 2020 me centro para colocar cuál es mi situación laboral. Primero de todo, elijo mi antigüedad. Ahí automáticamente le va a expresar el porcentaje que le corresponde según la antigüedad que seleccione. Y después, por eso les decía de las limitaciones, en el caso de aquellos que trabajan por cargo, ahí sí cubrimos el 100% porque tiene 2 opciones. Seleccionar el cargo 1, seleccionar el cargo 2. Son todos a través de lista desplegable, donde en primer lugar aparecen sin cargo, si no tengo, todos los cargos que corresponden al nivel primaria, dice PRI de primaria. Busco en esa lista desplegable hasta que encuentro mi cargo, o si es secundaria, nivel medio, o si es superior, nivel superior. Entonces ahí van a tener todos los cargos que aparecen en la famosa grilla de puntos índice. Aclaro, por ejemplo, los maestros de jornada extendida, al no estar en el escalafón, deben seleccionar maestro de grado escuela de frontera. ¿Sí? Entonces selecciono el cargo que me corresponde. Por ejemplo, vamos a seleccionar el cargo testigo, que es primaria. Después de los directores de primera, segunda, tercera, vicedirector, aparece primaria, maestro de grado, jornada, escuela común. Maestro de grado, escuela común. Entonces, seleccioné mi antigüedad, seleccioné el cargo. Al lado del cargo, tengo la posibilidad de cargar zona, si es que cobro zona. Y un poco más a la derecha, puedo repetir el mismo procedimiento en el caso de que tenga un doble cargo. Elijo el cargo, elijo si cobro o no cobro zona. Entonces, eso es respecto al cargo. Si tengo un cargo y horas, elijo el cargo, en cargo 1, la zona que corresponde, y me voy un poquito más abajo y voy a tener 2 opciones de cargar horas. Lo primero que tengo que seleccionar el nivel, si es primario, secundario, terciario o horas especiales que hay en primaria. Y después tengo un contador que me permite cargar la cantidad de horas. Y un poquito más a la derecha me permite cargar si cobro o no cobro zona. De ahí una de las limitaciones que les decía, porque
Pueden haber profesores que trabajan en 7, 10 escuelas, quizás en 2 cobran zona, en otras no cobran zona, o cobran zona 20 y después cobran 50. Entonces, ahí sí tenemos limitaciones, vuelvo a reiterar, en ese caso, en horas solamente están habilitados para cargar 2 casos de diferentes niveles, ¿sí? Y la cantidad de horas. Otro elemento a tener en cuenta es que el simulador funciona con la totalidad de horas. Por ejemplo, si yo tengo nivel, trabajo en secundario, a veces cobro en 5 recibos. No tengo que ir simulando recibo por recibo. Tengo que simular la carga total y después para chequear tengo que saber que la suma de todos esos 5 recibos me da el total. De todas maneras, al final del recibo siempre aparece el total de bolsillo. Si solamente tengo horas, tengo que irme y chequear que en cargo no esté seleccionado ninguno, que diga sin cargo. Entonces, elijo el nivel en la lista desplegable, en el contador la cantidad de horas, si tengo o no tengo zona. Esto sería la primera etapa de seleccionar la función que yo cumplo como trabajador dentro del sistema educativo. Una vez que logré elegir mi antigüedad, ya sea un cargo o doble cargo, o un cargo y horas, o simplemente horas de diferentes niveles o de un solo nivel, en su totalidad, voy a estar en condiciones de empezar a mirar los datos que me tira el simulador. La segunda pestaña tiene que ver con un resumen. Y este resumen tiene que ver con algo que había mostrado yo en la asamblea aquí en Jardín América, que mostraba que en el año 2018 habíamos perdido 33% de nuestro poder adquisitivo y que en el año 2019 habíamos perdido 31% de nuestro poder adquisitivo. Y recuerdo que les había dicho que debíamos lograr que esa barra gris que está por debajo, porque es negativo, tenía que ir para arriba. Y para ir para arriba teníamos que lograr que la barra naranja o el rectángulo naranja tiene que perforar esa proyección de inflación estimada por los analistas en el año 2020. Así que ahí podrán ver el resultado paritario 2018, paritario 2019, y qué está representando lo que está ofreciendo el gobierno en esta contrapropuesta. Además, tiene un elemento que tiene que ver el resultado poder adquisitivo, tomé año 19-20. ¿Qué otro elemento tengo acá? Tengo un resumen muy simple que me expresa cuál era mi salario, ¿sí? Por ejemplo, estoy en el caso maestra de grado, ¿sí? Voy a dar datos de maestra de grado. Máxima antigüedad a agosto, julio, que es lo mismo, ¿sí? Cobraba de bolsillo 30.475,45. Eso estaba sumamente chequeado, ¿sí? Con los recibos, ¿sí? Que inclusive en varias publicaciones lo he presentado. Acuerdo de los traidores que le llamé era elevar a 36.454,51, es decir, un 5.970 pesos de aumento. La propuesta que aparece ahora propone elevar a 41.737,07. Es decir, que en el cargo maestra de grado máxima antigüedad, el aumento es de 11.261,62, que en términos porcentual es un 37% medido agosto-septiembre.
La hoja que sigue, julio 2020, es el recibo simulado y el de acuerdo a traidores, el recibo simulado. Y la última pestaña que dice nueva propuesta es el recibo simulado en el cual incorporo algunos elementos que no son para mí menores, sino que importante a tener en cuenta. Ahí está detallado, ¿sí? Componente por componente. En el caso del maestro de grado, horas cátedra, cargo directivo, nivel inicial, maestra jardinera, jornada extendida, eso no hay inconvenientes porque le va a salir tal cual aparece ahí, código, descripción del código, los importes, eso tienen todo para chequear. Pero habrá casos como por ejemplo escuela carcelaria, MED o escuela aborigen, que hay adicionales que van cambiando el número de código. Entonces yo lo que traté de hacer que en una sola celda, a veces depende del cargo, aparece ese adicional, pero el código queda siendo el mismo, o sea, no se corresponde el número de código que pueda llegar a aparecer. Así que, vuelvo a decir, eso tiene que ver con las limitaciones que tengo con la herramienta que cuento. Ahora bien, ¿qué elementos agregué? Uno que no es menor, que tiene que ver con el SAC. El SAC para este trabajador, maestra de grado máxima antigüedad, pasaría a ser de 20.196,98, marcando la diferencia del SAC de julio en 6.006,94. Y es importante que en todo el sector que despega la pirámide, que es a partir de los 10 años de servicio, el elemento a mirar, que es el SAC, van a ver cómo ese SAC se aproxima a ese 50% de lo que es salario de bolsillo. Lastimosamente, en los recién iniciados, eso no se sostiene porque, digamos, el despegue de la pirámide de la oferta es a partir de 10 años. Otro elemento que agrego, que tiene que ver con la experiencia de que el trabajador sabe que cobra en etapa. Entonces ahí yo les clarifiqué las 3 etapas que teníamos hasta este momento. Fin de mes, este trabajador cobraría 37.595,07 y cerca del 20, lo que viene cobrando 4.142. Totalizando el 41.737, dijimos un aumento en el cargo testigo agosto-septiembre de 11.261,62, un 37% y un incremento anual del 74%. ¿Qué otro elemento aparece un poquito más abajo? Atendiendo que nuestra lucha es unificada, como nunca lo hemos vivido, activos y pasivos. Cada vez que ustedes en la antigüedad carguen 30 o más años, yo voy a volver a la hoja de enero y voy a cargar 30 años de servicio, van a ver que abajo va a aparecer el recibo del beneficio ya que estoy en condiciones de jubilarme. En este caso, si me jubilo con 30 años de servicio, es decir, el 75%, el beneficio sería de 34.597,37, lo que representa una diferencia si es que me jubilé en agosto con la estructura del salario de 10.877,01. Volviendo a refrescar qué elementos tengo en la nueva propuesta. SAC me marca la diferencia respecto a SAC de julio. Un desglose de las etapas en el cual cobro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos bien
sobre todo el recién iniciado, los que tienen pocas horas. Imagínense que todavía no cobraron esa maldita garantía de julio. Ahora, esto es importante a evaluar porque lo que vemos es que cuando ustedes cargan sus antigüedades, puedan ir identificando los tramos, cómo quedan y los montos que quedan. Por ejemplo, si yo simulo, le dije que la pirámide se despega a partir de los 10, significa que de 9 al recién iniciado, lastimosamente queda en ese piso de 30.000. Pero un elemento es que con un año de servicio, fin de mes, se cobraría 20.072. Cerca del 20 entraría parte de lo que es FONIT y demás componentes, ¿sí? La garantía de llegar al mínimo anunciado hoy por decreto por el gobernador, que serían 8.622. Y lo que falta, que es la garantía nacional, que tarda al menos 50 días, que estaba en términos de 8.000, se reduce a 1.300, 5,45. Si cambio a 2 años, estoy hablando del maestro de grado, un cargo, van a ver que la garantía nacional pasa a 485 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso que era bastante importante en monto y se debía esperar más de 50 días, al pasar al básico, se logra licuar, lastimosamente esa es la palabra, ¿sí? Y se acortan esos tramos. En el tramo 5 años desaparece la garantía nacional. Es decir, que el trabajador, por ejemplo, maestro de grado, estaría cobrando fin de mes 23.258,26, cerca del 20, 6.741,74. Todo lo que se encuentran en lo que es la base o que está no despegando la pirámide, el incremento sería en el cargo testigo 5.000 pesos en el cargo, que es el gran inconveniente que lo hemos explicado, que tiene que ver con el arrastre de 5 años de no pelear. Han dejado crecer una garantía que en términos de poder erradicar se vuelve muy complejo. Ahora, cuando subimos en antigüedad, por ejemplo, el maestro de grado, me voy a 20 años de servicio, para decir un número, ahí cada uno tendrá la posibilidad de simular lo que quiera. El maestro de grado con 20 años de servicio, que hasta agosto cobró 27.598,90, pasaría a cobrar 37.636,50, un incremento de 10.037,60, lo que representa 36,4% de aumento. Los tramos, ¿cómo quedaría? Fin de mes, 33.612,62, cerca del 24.023,88. Su SAC tendría una diferencia respecto a julio de 5.345, ya que sería de 18.009,74. Lo mismo para poder cargar doble cargo o cargar un cargo y horas, o solamente cargar horas, o cargar horas de un nivel y cargar horas de otro nivel. Entonces, esta herramienta, que es la herramienta que hemos prometido en febrero de este año en la Asamblea de Jardín América, tiene el espíritu de que cada trabajador pueda acceder a esta herramienta, pueda mirar lo que el gobierno está ofreciendo y que no solamente ha puesto el cuerpo para llevar esta lucha titánica que estamos llevando, sino que tenga la voz para decidir
por su salario. Nadie va a decidir por tu salario. Vos tenés que decidir por tu salario. Y en ese escenario es la convocatoria de la asamblea para mañana. Si quieren, simulemos otros cargos. No sé cómo está la dinámica ahí, Jorge. Carlos, la verdad que impresionante la cantidad de colegas que están solicitando el simulador. Quiero pedirle disculpas porque, bueno, estamos apuntando todos los correos para, ni bien terminemos el vivo, poder socializarlo. Se nos es muy complicado poder atender todo urgentemente. Quiero pedir paciencia, que se quede tranquilo que el simulador va a llegar a cada uno de los que aquí lo solicitaron. Por otro lado, Carlos, algunas cuestiones por ahí que fui registrando de algunas preguntas. Bueno, había gente que por ahí no encontraba, no encontraba los cargos. Maestro de escuela de frontera, por ejemplo, está, eso. Sí, está, el cargo está, ya te digo cómo, y en el orden. Sí, Sí. en la hoja de enero siempre, por supuesto. Arranca, Sí, siempre hoja de enero, compañero. Justamente con escuela de frontera. Director de primera, director de segunda, de tercera, vicedirector, maestro de grado, escuela de frontera. Ese es el quinto lugar. Y ese cargo usan la jornada extendida también. Y acá, ya que me dijiste eso, claro, me voy a detener porque fue una de las cuestiones que hemos marcado. Yo había hecho una publicación porque la verdad que ahí había un ajuste muy grande. Tengo, por ejemplo, máxima antigüedad, ¿sí? Te voy a decir en vivo. Ahí había un ajuste importante porque como se habían quitado algunos adicionales que ellos cobraban doble, no se tuvo en cuenta eso a la hora de armar una nueva estructura. Y en el acuerdo, en el de máxima antigüedad, había tan solo un incremento de 4.140 pesos, un 7%, perdón, un 7%, el acuerdo rubricado. Nosotros hemos marcado ese error y ya lo habíamos hecho ver, ¿sí? Y hemos planteado a las autoridades que dijeron que lo iban a revisar, ¿sí? Entonces, con esa revisión y con, digamos, lo que está ofreciendo, pasaría a cobrar jornada extendida 74.705,91, lo que representa 18.717,17 el aumento, un 33,4. Estamos hablando jornada extendida máxima antigüedad. Y remarco algo acá, que nos volvemos a arrimar al doble cargo, que es lo que siempre plantea y pelea el maestro jornada extendida, pues no puede acumular más cargo ni hora. Y si mal no recuerdo, no te voy a dar con centavo, pero el de doble cargo, maestro grado, máxima antigüedad, llegaría a 79.000 y moneda, de manera tal que este maestro de jornada extendida completa se vuelve, en términos porcentuales, a acercarse a ese doble cargo. Eso es importante remarcar, que una de las cuestiones que habíamos. Lo mismo en lo que es el SAC, por ejemplo, tendría un SAC de 36.127, casi 10.000 pesos más que el saldo de julio, porque son 9.983,73. Les decía, un aumento del 18.717,17, un 33%, y un aumento anual del 68%. Ya que estamos en términos de aumento, solamente para sostener y mostrar en número que los aumentos porcentuales se dan en los cargos más postergados, maestro de grado, preceptor, bibliotecario, y se reflejan, por supuesto, lo que tienen mayor antigüedad. Cargos nivel jerárquico y todo lo demás, los porcentajes de aumento son menores. Ahora, sabemos bien que los postergados, los montos son distintos a los que están mejor.
Entonces, más allá de lo que significa, si lo medimos porcentualmente, digamos, por supuesto que se cumple esa regla o principio de que el mayor porcentaje van a esos sectores. También es cierto que hay una reivindicación del conjunto de los trabajadores porque acá hubo un ajuste no solamente al más postergado, sino al conjunto. Así que eso también lo pueden evaluar. Acá lo importante de esto, que se pueden tomar con suma tranquilidad, se pueden rendir en grupo, lo pueden analizar, lo pueden debatir. De haber errores que seguramente va a surgir, les decía la cantidad de cargo que hay, me lo hacen llevar y bueno, yo a la brevedad voy a corregir lo antes posible, antes de poner en discusión en la asamblea. Tienen que entender que yo desde que llegó la oferta pasada al mediodía, no salí de esta máquina, solamente salí una hora a hacerme mi tratamiento médico y bueno, ya volví, pero digo que de surgir errores ahí, vuelvo a insistir, es una herramienta limitada, sobre todo los cargos que por ahí son cargos que yo nunca accedí a un recibo, porque esto es autodidacta 100%, a partir de mirar recibo lo fui traduciendo en ese simulador. Así que por ahí, no sé si contestó lo que... Sí, Carlos, absolutamente. Por otro lado, por ahí pasar un poco en limpio el impacto para los jubilados. ¿Cómo se traduce esto? ¿Estrictamente el porcentaje se traduce estrictamente en el aumento? ¿O cuál es el impacto? Carlos, ¿me escuchaste? Tenés apagado el micrófono. No habilité, estoy haciendo el cálculo porque... Dale. Perdón. Dale. En el jubilado, según los criterios que viene sosteniendo el IPS, que eso también nuestra propuesta original hablaba de la eliminación del 899 para ver qué reacción hacía el IPS, porque el IPS siempre sostiene que lo actualiza teniendo en cuenta el valor índice. Si sostiene eso en esos términos, el incremento que debe tener el jubilado docente debe ser del 48,36%. Reitero, 48,36%. Eso es respecto a los criterios que viene sosteniendo y que sostuvo el IPS para hacer un brutal ajuste y no reconociendo la ley 654, donde establecía que cuando se movía la estructura se debía mover el beneficio. Ellos sostenían a partir de únicamente la movilidad del valor índice. Si no cambian su discurso, reitero, ese es el incremento que debería verse reflejado en el jubilado, 48,36%. No te puedo garantizar eso. Yo creo que eso es uno de los elementos que serán discutidos en la mesa. Y además hay una mesa técnica que se abrió directamente con el ministro de Hacienda, con los representantes de Marea Blanca, que tienen que ver con deuda histórica, que tienen que ver con las actualizaciones, que tienen que ver con el cálculo del primer haber, que es mucho más complejo. Pero en términos globales, hay un movimiento de esa masa de unidad de trabajadores que son los jubilados y los activos. Así que habría que ver cuáles son los criterios, si sostiene el mismo criterio el IPS o cambia de criterio. Bien, Carlos, bien. Estamos viendo que es abrumadora la cantidad de gente que está solicitando el simulador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ni bien termina este vivo, vamos a subir un link a la página de Trabajadores de la Educación para acceder al Google Drive. Vamos a levantar ahí en un Google Drive el simulador y después de todas formas igual vamos a mandar uno por uno porque vamos a registrar todos estos correos electrónicos como para poder seguir socializando más información. Bien, por ahí preguntaban, Carlos,
recurrentemente la cuestión nivel inicial. Por ahí si puedes hacer alguna simulación. Carlos, activa tu micrófono, pues. Perdón, ahora sí. Estamos con nivel inicial. Nivel inicial van a desplegar y después de lo que tiene que ver con escuela de frontera, aparece director del nivel inicial, primaria, maestra jardinera a nivel inicial. Ese es el cargo que tengo que tomar. Acá explico una cuestión técnica, que las maestras del nivel inicial tienen un adicional de tarea diferenciada que es casi el 15%, es expresado en puntos índice, lo que hace que siempre esté por encima del cargo maestra de grado, y todo este despelote de la garantía nacional hacía que cobrasen, el último era de 14 años para abajo, todos cobraran lo mismo que el maestro de grado, porque también se licuaba esa diferencia. En este caso, la maestra de nivel inicial, vamos a empezar con las antigüedades de abajo para arriba, en 0 años estaría en el piso que estableció de 30.000, y ahí todavía habría una garantía nacional de 1.301,36. Al año de servicio de maestra inicial, ya desaparece la garantía nacional. Se sostiene los 30.000, pero esta trabajadora cobraría a fin de mes 21.862,78 y cerca del 20 los 8.137,22. Es decir, que no tendría que estar esperando prácticamente 2 meses, porque ahí se licúa totalmente. Se licúa antes que la maestra de grado por el adicional que decía anteriormente. Y además se despega antes la pirámide, que es a partir de los 7 años de servicio. A partir de los 7 años de servicio pasaría a cobrar 30.844,20, es decir, un incremento de 5.844,20, un 23%, con un incremento anual del 52%. Van a ver que el SAC también en este caso ya empieza a reflejar cerca de la mitad, 14.386,73, una diferencia de 4.276,04. Como recomponemos a partir de 7, cuando voy subiendo lo que es antigüedad, como así lo establece el estatuto, mayor es el impacto que voy teniendo. Por ejemplo, nivel inicial, máxima antigüedad, pasaría a cobrar 45.135,33, lo que representa un aumento en ese cargo 12.444,48, un 38%, cuyo incremento anual sería el 74%. El SAC 22.092, muy cerquita del 50%, una diferencia de 6.637,88. En el caso de que tenga doble cargo, vuelve a cargar el mismo cargo siempre en la hoja enero. Y si tiene zona, carga la zona. Pero lo mismo va a suceder para las maestras de escuelas especiales, que tienen también un adicional, y ocurre algo muy similar a lo que estuve explicando en el caso de nivel inicial. Bien, Carlos, espectacular. Entonces ya ahí abarcamos este nivel inicial y profesor especial. Por ahí estaban preguntando también cargos MET, cargos MEP. Había incluso un adicional específico en el acta. ¿Cuál es el impacto de eso también y cómo quedaría ahora con la nueva propuesta? Si puedes activar tu micrófono. El cargo MEP tuvo un incremento individual en el acta acuerdo. Por eso fue uno de los mejores porcentajes que tuvo. Ahora, con la propuesta también crece, y crece bastante el cargo MEP. El cargo MEP
vamos a cargar MET, que son de las escuelas técnicas, pero también aparecen en otros lugares. Estos cargos MET. Maestro de enseñanzas práctica o taller. Ahí tenemos en cuenta que crece un adicional en 120 puntos índice. En el simulador va a aparecer ahí como código 9, como tarea diferenciada. En realidad no es código 9. No sé qué código tendrá, pero ahí yo en ese código tengo un conjunto de adicionales de un conjunto de trabajadores. Vuelvo a insistir, tengo una herramienta muy rústica, muy básica, pero ahí aparece el importe, ¿sí? Que se incrementó en 120 puntos índice. En este caso, el cargo MEP, ¿sí? Tiene un incremento, a ver qué, un incremento, que si alguien tiene un cargo MEP también, si me pasa el recibo para chequear bien, porque esto también, vuelvo a insistir en lo que planteaba, tendría un incremento de 46.537,38, sería el máxima antigüedad, 15.973,75, un 52% de aumento respecto a lo que venía cobrando a agosto. Vuelvo a insistir, si hay alguien que me pueda acercar eso y chequear, pero ahí hubo un incremento general y un incremento individual de ese adicional que se incrementó en 120 puntos índice. Bien, bien, perfecto. Estamos tratando de abarcar genéricamente distintos cargos del escalafón. Disculpen por ahí si es muy complicado hacer simulaciones de casos específicos. Por ahí, Carlos, si podías referir, ahí preguntaban, ¿cómo queda la situación de los porteros? Y por ahí sí hacer alguna referencia a preceptores. Los porteros, ¿sí? Sabemos que ellos están ligados al 70% del básico, ¿sí? De manera tal que el básico de los compañeros porteros pasaría a 7.350. Yo no tengo simulador de portero, así que eso en todo caso yo mañana justo le mandé un mensaje a Betty para poder analizar, porque ellos tienen algunos adicionales que están vinculados. O sea, hay una materia pendiente de un simulador de portero, porque la verdad que ellos venían de una estructura donde cobraban 3 papelitos más o menos de la cantidad adicional que tenía, y eso se fue licuando y se fue acomodando, así que habría que ver. Lo único que puedo adelantar que sería en términos de básico portero, ¿sí? No tengo un simulador para determinar, cosa que mañana con tiempo lo podemos hacer en una planilla y sacar esa duda a los compañeros porteros que fuertemente están acompañando esta lucha al pie del cañón, y que no piensen que nos olvidamos de ello. La limitación es que yo no tengo simulador. Bien, bien. Carlos, y por último, para abarcar otro cargo del escalafón, preceptores, ¿podemos hacer alguna referencia? Preceptores, sí, hacemos una referencia. En realidad el preceptor prácticamente acompaña al maestro de grado, ¿sí? Lo que no, en términos porcentuales, son similares los incrementos. Si vamos al preceptor, voy a tomar, sabemos que por el anuncio del gobernador el mínimo sería 30.000. Ahí tendrían un incremento mayor porque ellos, en la garantía nacional, le establecía que no llegaban a 24.000. Pero, por ejemplo, un preceptor de máxima antigüedad, ¿sí? 25 años,
que estaba cobrando 30.246,89, pasaría a cobrar 42.423,78, lo que sería un incremento de 12.176,90, un 40,3 agosto-septiembre. Reitero, un preceptor máxima antigüedad en un cargo. Y después los eslabones más abajo, todos tienen la misma dinámica que el maestro de grado. Solamente para trabajar quizás algunas otras opciones. Quizás podemos ir a alguno de horas. ¿Qué te parece? Horas cátedra. Me parece perfecto. Estaban preguntando justamente por la cuestión de las cátedras. Bien. Respecto a horas cátedra, primero y principal, el simulador todavía falta terminar. Les decía, no di abasto. Y me quedó pendiente los que tienen poquitas horas y casi nada de antigüedad. Ese cálculo lo pueden hacer manual, porque por lo que plantea la forma de liquidar, para saber el término de bolsillo quedaría 2.000 pesos la hora. ¿Qué significa? Que si yo tengo 4 horas, debería en esas 3 etapas llegar a 8.000 pesos. Reitero, eso es para los que tienen poquita hora y poca antigüedad. De 15 horas para adelante sí, no tenemos inconveniente. De todas maneras, si Dios quiere y el cansancio no me vence, voy a corregir y actualizar eso. Vamos a suponer una carga horaria 21 horas. Trabajaremos con 21 horas, punto medio. Máxima antigüedad, 25 años de antigüedad, 21 horas. Que estaba cobrando en agosto 41.642,90, pasaría a cobrar 53.384,94, un incremento de 11.742, es decir, un incremento de 28,2%. Cargamos 30 horas, máxima antigüedad, de 57.088,36 mes de agosto, pasaría a cobrar 74.555,51, representa un 16.747,16 aumento, un 29% de aumento. Acá también notamos que el cargo de doble cargo maestra de grado, en este caso, digamos, va a ganar más que 30 horas porque ahí hay la forma que actúa ese falso básico que se fue creado. Cargamos menos horas. 18 horas, por ejemplo. Y cargamos menos antigüedad también. Que en ese caso ahí entra a jugar todo lo que tiene que ver de licuar dinero. Y la práctica te indica que cuando vos estabas en garantía, al salir de garantía, porcentualmente vas a recibir menos porque licuaste dinero. Les dije, por ejemplo, 16 años de antigüedad, 18 horas. ¿Sí? Cobraba agosto 29.334,32. Pasaría a cobrar 37.178,40. Un incremento de 7.844,07. Porcentualmente un 26,7%. Es decir que ahí tenemos que entender que quienes estaban, ¿sí?, con las garantías o los que estaban planchados en la pirámide, van a ver que en términos porcentual los incrementos son menores y evidentemente nominalmente también. Pero eso es algo que lo planteamos ya en muchas ocasiones. Cuando tenés una estructura, ¿sí?, que tenía una complejidad, ¿sí?, donde había un achatamiento, cuando vos lográs, ¿sí?, licuar o pasar al básico, aquel que licúa en términos nominal, ¿sí?, es menor el impacto de bolsillo, lo que hace que también porcentualmente. Quienes sostienen en términos porcentual, ¿sí?, el incremento son los que ya estaban fuera de o despegaban ya la pirámide. Así que eso se da y eso también tenemos que entender. El hecho de que la garantía era de 8.000 pesos y que teníamos planchado la pirámide de 15 años para abajo, hacía que no existe modelo matemático que permita resolver
para lograr que un porcentaje sea representativo a toda la pirámide salarial de 0 a 25 años. Por ese elemento que aquellos que van saliendo de garantía licúan plata y nominalmente es menos el aumento y por lo tanto porcentualmente. Por eso es importante, lastimosamente, en el 2015 teníamos la pirámide a partir del año de servicio. Eso que perdimos, digamos, no podemos volver para atrás, pero tiene que quedar en la conciencia del conjunto de los 31.000 trabajadores. Nosotros no podemos retroceder. Tenemos que lograr una pirámide armónica que logre despegar a partir del primer año, ¿sí? Para que luego cualquier incremento tenga un porcentaje que sea igual en toda la pirámide. En las condiciones que estamos, eso ya lo habíamos adelantado y es imposible, ¿no? Bien, Carlos, ahí recurrentemente surge la cuestión de impuesto a las ganancias. Plantean si es que sufrió modificación del mínimo no imponible, cómo queda la situación respecto a esto, a esta nueva propuesta. Yo, en primer lugar, voy a aclarar que en una paritaria provincial no tenemos ninguna posibilidad de discutir modificación de un impuesto nacional. El impuesto nacional, que establece a partir de un salario de bolsillo de 55.000 y moneda, que se empieza a tributar, va a hacer que el incremento, sobre todo por lo que explicaba, en los cargos de mayor antigüedad son porcentual y nominalmente, haga que a lo mejor, y así seguro será, que muchos trabajadores van a entrar al impuesto a la ganancia. Y aquellos que estaban tributando van a pasar a tributar más. Pero me parece, y lo contesto y que no lo tomen a mal, me parece una falta de respeto, falta de empatía y de solidaridad, porque estamos viviendo trabajadores que están en el subsuelo y que le estamos tratando de buscar algún modelo matemático que le permita salir de ese subsuelo. Hemos recorrido diferentes casos con montos, con porcentajes, y que la verdad que si yo voy a cobrar más y me voy a quejar por un impuesto nacional que no hay alcance, a nadie le gusta pagar. Nadie, y es totalmente injusto en eso. Eso está fuera de discusión. A lo que yo voy es que la verdad que yo me siento mal cuando tengo una maestra de grado con un solo cargo y a lo mejor movió el carro y queda contenta y tengo otro al lado con la máxima carga horaria y empieza en malos términos a despotricar porque va a pagar ganancias. Entonces yo le pido empatía, solidaridad y buscar la forma de cómo podemos lograr que ese mal llamado impuesto a la ganancia no alcance a los trabajadores. Pero la realidad indica que es un impuesto nacional y hay otro elemento que le tengo que decir, que es un impuesto coparticipable. Por eso no es tan fácil sacar el impuesto a la ganancia, porque los primeros interesados son los gobernadores. Por lo que se recauda ahí vuelve en concepto de comparticipación. Y por favor, no lo tomen a mal, colegas, no lo tomen a mal, pero quienes me conocen saben que cuando pienso algo lo digo. Y la verdad que me incomoda cuando se hacen esos planteos que estamos totalmente de acuerdo que es totalmente injusto, pero yo pido respeto por aquellos compañeros que la están pasando muy mal y que estamos buscando la forma y la manera de empezar a reencauzar esto. Por supuesto que esto está muy lejos de ser la solución de fondo, pero también saber que hemos dicho que la pelea madre tiene que ver con la recomposición histórica y que tiene que ver con la modificación de grilla. Insisto, no lo tomen a mal, compañeros, pero es lo que tengo para decir con respecto a ganar.
Bien, Carlos, estamos llegando casi a la hora 10 de transmisión. Recordamos que vamos a levantar si bien he estado viendo que en el chat ya hay gente que ha subido el link del simulador, vamos a levantarlo en un Google Drive, cuyo link va a estar en la página Trabajadores de la Educación en Lucha. Eh, Esperemos, lo que le tengo para plantear a la gente es que se tome el tiempo para analizarlo con detenimiento al simulador, a poder recorrerlo. Sé que la ansiedad eh, y la premura por tener una idea de cuánto va a ser el impacto de cada uno es con lo que por ahí nos gana, ¿no? Pero tomémonos el tiempo para analizar. Mañana tenemos una asamblea donde tenemos que converger miles y miles para poder discutir, para poder poner sobre el tapete y discutir, en definitiva, el carácter de esta propuesta. Así que no nos desesperemos, colegas, tomémonos el tiempo, analicemos los números. Y bueno, yo la verdad que coincido plenamente con vos, Carlos, esto que vos estás remarcando de la necesidad de ver la situación de conjunto, ¿no? Si algo tiene que enseñarnos esta lucha es empezar a dejarnos de mirar solamente el ombligo y empezar a mirar la situación de conjunto, cómo construimos como colectivo docente, ¿no? Poniendo metas para en algún momento poder eh, plantear las transformaciones de fondo que necesitamos, ¿no? Y cómo nos cuesta caro ahora estar atravesado por estas situaciones donde el salario negro fue avanzando y todo lo que cuesta, evaluemos hasta este momento que ha aparecido una propuesta que se ha considerado relativamente viable, ponerla a discusión todo lo que ha costado que aparezca esa propuesta. Así que, Carlos, por ahí un poco a modo de cierre quizás, eh, y a modo de balance, ¿no? ¿Qué aspectos son, poniendo en la balanza, ¿no? ¿Qué aspectos son ponderables en forma positiva y cuáles son los aspectos que, digamos, que hay que atender o que son por ahí no del todo, que no terminan de cerrar del todo esta propuesta, ¿no? Lo más discutible, los aspectos más discutibles. Bien, quisiera hablar lo menos posible en términos de ser lo más objetivo para respetar la garantía individual que tiene cada trabajador, que tienen los 31.000 docentes de la provincia de Misiones y fundamentalmente aquellos que han puesto la vida, el cuerpo y el alma, que con total dignidad y orgullo pueden ir a verificar lo que está ofreciendo la patronal y tener la posibilidad a través de democracia directa en la asamblea que mañana estoy seguro será multitudinaria y quizás histórica, tenga la posibilidad de alzar su voz y decirles a aquel 2/3 aproximadamente, porque acá en la provincia básicamente hubo una masa de 10.000 docentes que no pararon. Representa un tercio, un 33%. Y el 2/3 restante, que por determinados motivos, algunos por vergüenza, se han quedado en su casa. Algunos otros, ¿sí? Intentando lavar sus pecados, a veces colaborando con unos pesitos, que siempre viene bien. Pero mi respeto hacia ese tercio, y quizás un poco más, pero yo calculo que una masa de 10.000 docentes no ha parado. Pero también decirle al otro 2/3 que estamos definiendo el salario del conjunto, de los 31.000 docentes. Estamos definiendo la olla de 31.000 docentes. Que no sesionamos a nadie. Todos tienen la posibilidad de mirar, de analizar y poder levantar su voz respecto a lo que está ofreciendo la patronal.
La verdad que en ese balance hay cuestiones que técnicamente lo venimos marcando, explicando, cosas que cuestan a veces entender. Cuando yo observaba eso de 8.000 pesos todavía de garantía, en el fondo uno sabe que licuar eso iba a llevar y llevará un esfuerzo enorme, un esfuerzo tremendo. Y llevar ese esfuerzo tremendo, a lo mejor aquel joven que con mucho ímpetu, con unas garras enormes, sale a pelear y ahora dice, pero si licuamos solamente dinero. Ahora, quienes me tuvieron la oportunidad de escuchar, siempre remarqué que teníamos un grave inconveniente. Ese inconveniente ahí abajo. Yo creo que como positivo es que se logra erradicar esa garantía nacional a partir del 5 años en el cargo de testigo y en otros cargos antes, como maestra a nivel inicial y todo lo demás. Pero estamos en un escenario de un mínimo provincial que es 30.000. Así que esa parte, la verdad que sabemos que sabíamos en el escenario que nos íbamos a encontrar, que es la parte que duele en el alma. Aquellos que estaban fuera de esa garantía, que conformaban la pequeña elevación de la pirámide, tienen un impacto mejor. Se cumple, y eso también el que recién se inicia tiene que saber, que si yo peleo que hoy se despega primer año la pirámide y sostengo, es que cuando voy creciendo en la antigüedad es la única forma de crecer en términos de poder adquisitivo. Entonces eso hay que cuidar con oro, pero no hay que cuidar solamente el que está allá arriba en 25 años, sino que tiene que cuidar el recién iniciado y tiene que saber por qué tiene que cuidar. Porque si está conformado, tiene una pirámide armónica, se cumple que a los 10 años tengo un 50% de antigüedad, que le descuento los aportes y eso se tiene que ver reflejado en mi salario. Imagínense que arrancamos el año que 19 años para abajo se cobraba lo mismo. Así que ese aspecto son cuestiones técnicas que lo venimos planteando hace mucho tiempo. Y bueno, las soluciones son complejas. Imagínense la pelea que se está llevando adelante. Tremendo el esfuerzo de los compañeros que todos los días, muy temprano, salen a dar pelea en las peores condiciones. En escenario donde hay una confrontación con la sociedad que ha bancado mucho a la lucha docente, pero a veces también vemos que, y con justa razón, empiezan a aparecer esas quejas, ¿no? Entonces es un escenario que nadie quiere atravesar. No hemos formado para estar en el aula, pero la historia nos mostró que por delegar en personas inescrupulosas, nos vimos obligados a salir a pelear nuestro salario a la calle. Nadie nos enseñó. Solamente el cuero y la experiencia nos permitió construir esta herramienta de lucha. Una ejemplar lucha que estamos llevando adelante y que aparece en un momento ahora donde pedimos premura, tranquilidad, etapa de evaluación. Está la herramienta, accedan a la herramienta, evalúen y analicen, porque ahí está la olla de ustedes. Nadie le puede decir que sí o que no. Cada uno deberá decidir, porque estamos discutiendo la olla de 31.000 trabajadores, de 10.000 que por mérito, algunos dirían, tendrían que cobrar el doble del otro 2/3. Pero cuando uno mueve el salario,
Así, cuando te entregan tu salario, entregan a los 31.000. Así también cuando hay una mejora, la mejora es para los 31.000. Carlos, la verdad que aquí estamos a pleno preparándonos para recibir mañana a todos los compañeros y las compañeras que van a venir de toda la provincia. Estamos aquí preparando la comida para agasajarle y atenderle de la mejor manera, porque esto tenemos que vivirlo como esa asamblea multitudinaria, más allá de la, de la definición, si la propuesta se aceptara o no, debe ser vivido como una fiesta, digamos, una construcción colectiva y democrática muy importante, ¿no? Sobre todo de la trascendencia política que tiene para remarcarle al poder que la legitimidad se construye desde las calles, ¿no? Que esto es lo que insistentemente hemos remarcado. Recordemos las declaraciones de los dirigentes históricamente traidores, su desesperación para broquelarse con el poder, diciendo que nos iban a devorar. Todo eso está en discusión en este momento. Un proceso que deja muchas enseñanzas hasta aquí y que es necesario entre todos poder debatirlas y poder analizarlas. Esperemos que mañana la concurrencia sea verdaderamente masiva. Quizás no lleguemos a dar abasto para garantizar la plena comodidad o para darle a todo el conjunto que por lo que uno empieza a observar con esa ansiedad, con ese entusiasmo para participar, se van a congregar aquí. Pero de todas formas, estén seguros que los compañeros y las compañeras aquí de Posada vamos a brindar lo mejor de nosotros para que esto pueda ser una verdadera instancia de discusión como siempre debió haber sido desde las organizaciones sindicales, de los espacios de construcción colectiva. Por desgracia, hoy transitamos por momentos de mucha deslegitimación de esas construcciones. Si hacemos un raconto histórico, muchos de esos espacios están deslegitimados, están cuestionados, y a veces es difícil poder separar la paja del trigo. Si hemos logrado hasta el momento poder poner sobre la mesa una propuesta para discutir, tiene que ver con este esfuerzo que vos remarcabas, ¿no? De una inmensa masa que se empieza a movilizar porque verdaderamente empieza a confiar en su capacidad de poner la voz y poner el cuerpo y no seguir cediendo a ese autoritarismo, a esas actitudes antidemocráticas que han primado y que siguen primando todavía en distintos espacios políticos sindicales de nuestra provincia y del país, en definitiva, ¿no? Porque convengamos que tampoco las grandes organizaciones sindicales nacionales se han hecho eco o han tenido una posición más contundente sobre nuestra lucha titánica que venimos protagonizando. La CETERA, la UDA, SADOC, AMET, a nivel nacional, no han dicho nada. Las solidaridades que hemos cosechado son de algunos sindicatos combativos, algunas seccionales, algunas agrupaciones. Por desgracia, todavía no somos los que quisiéramos ser, y en ese proceso creo que todo esto que estamos discutiendo deja una gran enseñanza, una sabia enseñanza, que mañana tenemos que ser capaces de poder discutir eso a la hora de plantearnos cuáles son las metas que tenemos que seguir discutiendo para algún día poder resolver los problemas de fondo. Me parece excepcional, Carlos, que has planteado de una ecuanimidad envidiable cuáles son los aspectos a tener en cuenta a la hora de ponderar esta propuesta. Hay elementos que son marcadamente positivos y hay otros elementos que verdaderamente no terminan de convencer. Así que a partir de esos componentes deberíamos ir cada uno de nosotros a reflexionar, a discutir colectivamente y llevar a una posición, plantearla fraternalmente, aprender a discutir, a respetar las posiciones. Ese es el trabajo y la mejor enseñanza que deja este proceso. Aquí no hay ninguna dirigente ni ningún dirigente que va a agarrar y va a decir, se aprueba esto
y todo el mundo va a levantar la mano. O va a decir esto no se aprueba y todo el mundo va a decir no se aprueba. Va a ser una instancia de debate profundo y esperemos que con el mayor de los respetos, valorando sobre todo la construcción de la unidad que ha logrado este proceso, de expresiones sindicales en lucha, hasta experiencias autoconvocadas, que no han encontrado una representatividad o descreídas de espacios que históricamente fueron traidores a la clase trabajadora, se han encontrado y han eclosionado en esta propuesta, en una propuesta salarial unificada, una construcción que supo darle forma a un plan de lucha que puso más de 5.000 docentes arriba del puente Garupá, recuperando un espacio donde históricamente habíamos sufrido una represión terrible por parte de un gobierno del mismo signo político que entendía que la respuesta era a través del garrote. Hoy estamos dando me atrevo a decir, una cátedra de cómo encarar las luchas y cómo llevar adelante los procesos. Ojalá esto sea sinónimo de saltos cualitativos y que sea también reflejo que sea imitado por otras expresiones donde sabemos es muy difícil romper la fragmentación, romper el individualismo que reina en el marco de la lucha docente. Aquí ha habido mucha generosidad para aportar, ¿sí?, desde cada uno de los territorios, desde los lugares más recónditos donde hubo movilizaciones. No quiero olvidarme de ninguno, pero por ahí quiero remarcar algunos muy puntuales. Pueblos como Concepción de la Sierra, que hace años no salían a luchar, o lugares como San Ignacio, que hace muchísimo tiempo no estaban presentes en la ruta, San Vicente, la zona del nordeste, de San Antonio, Irigoyen, también presente con los autoconvocados, la zona de San Javier, la histórica Ruta 12, que vaya que ha venido bancando y ha intentado enfrentar, a veces en mucha soledad, esos embates que hoy nos cuestan caro, que son los que todavía no nos permiten todavía resolver en profundidad absolutamente todos los problemas que tiene el salario docente. La Ruta 14, que masivamente se volcó desde Oberá, desde Alem, Cerro Azul, San Vicente, que ya he mencionado, que se convirtió en una arteria que bombeaba pasión y lucha. Creo que todo eso hoy está en el fragor de la emoción que deja como saldo hasta este momento este proceso. Ahora, colegas, importante poner la cabeza en frío y sobre todo, como dijo Carlos, ir a mirar el instrumento, analizar los impactos y sobre todo discutir fraternalmente. Tomémonos el tiempo, evaluemos y mañana discutámoslo en esa, espero yo, y esperamos los compañeros que aquí estamos preparándonos para recibirlo, una multitudinaria asamblea que sea histórica y que pase a los anales de la historia del movimiento obrero misionero, del movimiento obrero argentino, y que sea un nuevo inicio de la lucha docente a nivel nacional. Así que, Carlos, millón de gracias una vez más por el espacio. Mañana contaremos contigo por aquí. Y bueno, obviamente cuídate mucho porque es importante que hay una familia detrás que siempre te banca, un colectivo de amigos, de compañeros que están ahí haciéndote el aguante. Así que bueno, obviamente enormemente agradecidos. La verdad que es emocionante si uno empieza a mirar lo que pasa hacia atrás, ¿no? Pero bueno, cabeza fría a discutir fraternalmente con el conjunto de los compañeros y compañeras esta situación esta propuesta que tenemos que analizar. Bueno, gracias, Jorge. En la misma línea, pedirle a los compañeros que mañana, más allá del resultado, prevalga el respeto. Se debe dar en un marco de respeto y se debe dar a través de una radicalización de la democracia directa. Radicalicemos esa democracia directa y la voz del pueblo que decida. Por último, decirle
a los colegas, así como arranqué esto, si hay algo que respetamos es la palabra. Hemos dicho que cuando aparezca una oferta evaluable, va a aparecer el simulador para que cada trabajador tenga la oportunidad de reflexionar y de decidir. Por último, decirle que traté de ser lo más objetivo posible para que no haya cero incidencia en la decisión de tu salario. Vos tenés que decidir tu salario. Así que buenas noches, Jorge. Un abrazo grande, Carlos. Mañana. Nos vemos mañana. Saludos a todos los colegas. Vamos a cumplir con lo prometido. Subiremos el link. Y también nos contactaremos uno por uno, con los correos que fueron dejando aquí, Nobleza Obliga. Muchísimas gracias y hasta mañana. Buenas noches.